Taxi Pro sonando aquí en Llegó la Hora, en 101 Televisión. Por cierto, en un momento estamos con un campeón del mundo, es malagueño, se llama Rubén Ruzafa, es un tipo fantástico, es triatleta, monta en bicicleta, nada, corre, es de los mejores del mundo, es de los nuestros. Y en un momento le vamos a preguntar qué tal lleva eso del confinamiento, pero antes, clase de economía aplicada. Queremos entender eso de los números, que a veces se nos escapa un poco, así que les presento al profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Che Cabello. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Bien. Creí que cuando estaba produciendo al campeón era yo, digo, algo se me escapa. Bueno, eres un campeón en muchas cosas, quizás a lo mejor en triatlón, después, Rubén Ruzafa. No, efectivamente, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por casa? Bien, estamos bien. Cuidándonos y trabajando. Y trabajando mucho porque... Ya veo que tú no paras. No paro. Y que no pare la cosa, ¿eh? En fin. Que no pare la cosa. Si no, será un mal síntoma. Oye, hablemos de... Hoy quiero proponerte dos temas. Uno, la renta mínima básica, esto del ingreso mínimo que tanto tiempo se ha venido hablando, y también me gustaría hablar de ese dilema que hay, que está surgiendo mucho en los debates sobre salud y economía. Pero si te parece, empecemos por el primero. Renta mínima básica, hay mil maneras de llamarle a este concepto. Algo que hace un par de meses hablé contigo y, en fin, se empezaba a esbozar. Parece que de cara al verano podríamos tener una realidad encima de la mesa. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, se dicen muchos nombres, efectivamente, pero hay que tener cuidado porque cada nombre significa una cosa distinta. Uh-huh. No hay que confundir la renta universal, básica universal, con una renta mínima vital, que es lo que están aprobando en este caso. La renta universal básica sería una renta para todo el mundo, independientemente de lo que haga. Y bueno, según los enfoques más liberal, pues podría ser eliminar cualquier estado del bienestar y con ese dinero, con esa renta básica, tú te buscas tus servicios y tus bienes. Y la renta mínima vital es aquellas personas, no sería universal como la otra, que sería para todo el mundo, sería mínima vital para aquellas personas que están en riesgo de pobreza o están en riesgo de exclusión y que necesiten una ayuda por parte del Estado, entonces asignarle a esas personas esa renta mínima vital. En este caso estamos hablando de esta segunda. Uh-huh. Vale, renta mínima vital. Te pregunto por tu opinión. ¿Te parece que es una buena medida? Vamos a ver, sí y no. Te digo, se ha hablado mucho de la recuperación en V de la economía, ¿verdad? Y la recuperación en V de la economía estaba basada en invernar la economía, uh-huh, adormecerla, mantenerla, digamos, en stand-by con respiración asistida hasta que pasemos esto. ¿Eso qué significa? Eso significa, lógicamente, que todo el mundo, que hagamos lo mínimo, pero claro, lo mínimo, tenemos que comer, tenemos que ir a comprar, necesitamos ese dinero, ¿no? Hay personas que no están ingresando absolutamente nada. Habría que ayudar a esas personas que no están ingresando absolutamente nada y habría que ayudar a las empresas para que en esa hibernación no mueran, que estén asistidas para que cuando todo esto pase puedan comenzar o puedan retomar su actividad sin que le haya afectado lo mínimo posible. Claro, esa hibernación de la economía implica una ayuda. ¿Qué es lo que ocurre con esta renta mínima? Primero, que tarda, uh-huh, que lo están haciendo sobre datos de 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que no están teniendo en cuenta el problema que hemos tenido en el 2020. Esto es otra renta que ellos estaban pensando en realizar, pero que no es una renta para ayudar a la pandemia, porque están basándola en datos del año 19. Uh-huh. Y después tiene un problema que es la temporalidad. Yo abogo por una renta mínima vital temporal para que mientras salga para salir del paso, pero no hacerla permanente, porque lo que hace es crear malos incentivos. La economía son incentivos y lo que va a crear son malos incentivos para que los trabajadores no trabajen o trabajen en la economía sumergida. Y las empresas, que también tendrán su incentivos negativos, pues tiendan a contratar en negro, tiendan a hacer la trampa, etcétera, etcétera. Es decir, ni los trabajadores ni las empresas van a tener los incentivos adecuados para conseguir un empleo de calidad y un empleo estable. Vale, entonces, por una parte dices, sí, renta mínima vital, vale, ok, pero
me estás planteando algo de hace 2 años, estamos en otro contexto, y por otra parte dices, sí, pero que sea temporal. Si no... Claro, y que sea temporal, Roberto, y muy importante, que sea condicional. Es decir, que no puedas quedarte con la renta perpetua sin hacer absolutamente nada. Es decir, tú tienes que aceptar puestos de trabajo si se te ofrecen, y si no lo aceptas, pues pierdes la renta mínima y tienes que formarte para acceder al mercado de trabajo. Claro, tienes que formarte, pero no en los cursos de formación que se hacían aquí en Andalucía, ¿verdad? Y que lo que era un changuay para sacar dinero, en fin. Eso en Dinamarca funciona muy bien. En Dinamarca hay un despido libre, pero en Dinamarca, en cuanto que te quedas en paro, pues el servicio de empleo danés se preocupa de ti, te ofrece trabajo, si tú lo rechazas pierdes esa ayuda, pero además te están formando y te están ayudando a acceder al puesto de trabajo. Esa es la idea, no quedarse con una cantidad de gente subvencionada por el Estado, mal pagada, que se acostumbre a la pobreza, a la miseria, que no tenga incentivos para salir de ahí y que al final, como me temo, sea un conjunto de votos que tengan los partidos que pretenden instaurar este tipo de paga. Vale, dicho de otra manera, porque te iba a preguntar por eso, te iba a decir, oye, hay países europeos, en fin, con mayores rentas per cápita que nosotros, que los entendemos como más avanzados, que tienen este tipo de rentas mínimas, ¿no? Claro, pero es que estas rentas ya existen aquí también. Claro, no, hecho, lo que te quería decir es, ingreso o renta mínima vital, sí, pero como en Dinamarca. Claro. Claro. Y teniendo mucho cuidado con no afectar al mercado de trabajo. Vale. Es que muchas veces el tema de la izquierda y la derecha, y perdona que te haga un inciso, ¿no? Sí, sí. Un inciso que no tiene nada que ver con la economía, pero es que muchas veces el tema izquierda-derecha se está pervirtiendo y se está mal utilizando, ¿no? Porque yo he oído al presidente del gobierno llamarme ultraderechista porque yo protesto por la gestión que están haciendo de la pandemia. Y es que no tiene derecho ese señor a mí a insultarme porque que seamos el país con más muertos por habitantes, no sé qué tiene que ver con la izquierda y con la derecha. Que seamos el país con más sanitarios contagiados y que no los protejamos cuando van a trabajar, no sé qué tiene que ver con la izquierda y con la derecha. Que los dirigentes no cumplan la cuarentena cuando a nosotros nos exigen cumplir la cuarentena más estricta de todo el mundo, no sé qué tiene que ver con la izquierda y con la derecha. Que no nos informen de las mascarillas que tenemos que ponernos o no ponernos. Si no tenemos mascarillas, no hacen falta, pero cuando ya tienen, sí hacen falta. ¿Los test hacen falta o no hacen falta? Sí. Solo saben encerrarnos. Eso no es de izquierda o de derecha, eso es de mala gestión. Que no hayan sabido comprar material, que lo hagan a precios carísimos, de mala calidad, que lo hagan buscando gangas en China como si fueran, sin tener ni puñetera idea de cómo se compra. Eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso es mala gestión. Que las residencias de ancianos, cuyo control ha tomado la vicepresidencia del gobierno, se hayan convertido en trampas mortales, eso no es ni de izquierda ni de derecha. Que no sean transparentes con los datos. Es decir, que esto no tiene nada que ver y que no nos engañen diciendo, no, es que el que está contra mí es que es un ultraderechista. No, perdone, yo estoy criticando su gestión, que es, por cierto, ha sido malísima. Perdona por el inciso, pero es que muchas veces el tema de izquierda y derecha lo malutilizan y estoy un poco cansado. Sobre todo cuando mi presidente de gobierno, que se supone que es el presidente de gobierno de todos los españoles, me insulta, ¿no? Sí, estamos de acuerdo y es algo que yo en los debates intento decir. Al final, muchas veces, cuando hablamos de la crisis del COVID y de sus consecuencias, muchas veces hay que apartar las cuestiones ideológicas o partidistas y quedarse con lo técnico, con lo científico y evaluarlo desde esos parámetros. Por cierto... Claro, tú acuérdate, Roberto, que hemos hablado muchas veces, por ejemplo, el sistema de pensiones australiano, súper avanzado, fue puesto por un partido laborista, muy liberal, pero fue puesto por el... Es que no tiene nada que ver, es que cuando se buscan las cosas buenas, no le vamos a poner etiquetas. Oye, por cierto, para enlazar el segundo tema, primero te leo un comentario de Javier García León, que nos está viendo, amigo común. Dice, Che conoce bien las claves económicas, ¿se puede o no estar de acuerdo con él? Dice, pero siempre es interesante escucharle. Y, por cierto, hablando de lo que te quería comentar, de ese dilema salud-economía, en la mesa anterior hemos dado la noticia, que tengo por aquí, España decreta una cuarentena de 14 días sin salir de casa o del hotel a quien llegue del extranjero, y esto plantea, justamente ilustra el tema que te voy a proponer.
salud o economía. Y dice Juan Luis Valenzuela, también amigo común que nos está viendo, dice, un desembarco masivo de británicos en Málaga, por ejemplo, sin cuarentena, dice, convertiría a la ciudad en Wuhan. Dígase claro si estamos dispuestos a ello en aras de la economía. Dice, o muertos o turistas, no hay otra. Hay que aguantar el tiempo que sea necesario. Palabra de Juan Luis Valenzuela. Debate, salud, economía. Che Cabello, adelante. Pues evidentemente es un debate súper importante y además no fácil porque muchas veces lo planteamos el debate como el dilema, ¿no? El dilema entre economía y salud. Pero es que ciertamente no es un dilema porque la economía, si lo hacemos mal, genera muy mala salud y la salud, si lo hacemos mal, genera muy mala economía. Quiero decir, son dos aspectos íntimamente relacionados y por lo tanto a ambos hay que tenerlo en cuenta. No se puede decir voy a elegir salud y me olvido de la economía porque como me olvide de la economía puedo generar más muertos y más enfermedades que si no me olvido. Y al contrario, no puedo decir economía porque entonces si no tengo en cuenta la salud, me voy a cargar la economía y es una pescadilla que se mueve de la cola. Por lo tanto, no está el dilema. Lo que hay que tener en el balance los dos aspectos para llevarlos los dos a la vez. Y por esto, Robert Mellon ha planteado la solución, bueno, una solución. Se han encerrado, Premio Nobel en 2018 y se han cerrado con su equipo para darle una solución posible al problema que estamos teniendo. Y la solución que él plantea, y que a mí me parece que es de lo que es más interesante que he leído, es que lo que tenemos que hacer, por cierto, cosa que no hacemos en España, aunque nos dicen que han hecho numerosos test, es hacer millones y millones de test. Y te voy a explicar por qué. Lo que plantea él para Estados Unidos es gastarse 100.000 millones de dólares haciendo test. Esto significa hacerle un test a cada uno de los americanos cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque la única solución de que nosotros mantengamos la economía viva y que mantengamos a nosotros vivos es saber quién está enfermo y aislarlo. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos que hacernos test. Yo no digo quincenalmente, digo semanalmente. Y por lo tanto, haciendo una prorrata entre lo que él plantea para Estados Unidos, que son 100.000 millones, pues yo planteo que sean 40.000 millones para España y que sean 1 a la semana. Que sea 1 a la semana. Y que esto nos permita a los que estamos bien ir a trabajar. Y los que no, que se queden en casa, se queden tranquilos en su cuarentena. Esto nos va a permitir. ¿Qué ocurre? Que lo tenemos que hacer como el que se lava los dientes por la mañana o muy parecido. Esto lo que implica es un cambio. Fíjate cómo es una solución que en principio, la verdad que no habíamos caído, pero que nos soluciona las dos cosas a la vez. ¿No? Lo que hace falta es muchísimo dinero. Y muchísimo dinero, si te pones a pensarlo, 40.000 millones no es nada en comparación con lo que nos va a costar esta crisis. No es nada en comparación con lo que nos vamos a gastar, ya no te digo solo en los ERTE, ya no te digo en los préstamos, ya no te digo en el Banco Central Europeo que nos va a inyectar dinero. En un presupuesto, 40.000 millones nos puede permitir que todos vayamos a trabajar. Y creo que es la mejor inversión que podríamos hacer ahora. Bueno, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Test. Y por cierto, que esta noticia, España decreta una cuarentena de 14 días sin salir de casa o del hotel a quien llegue del extranjero, se evitaría haciendo test a todos los que lleguen a España. Es que eso es lo que te bajas del avión, te hacen el test rápido y si no eres positivo, pues pase usted, que negativo, a la cuarentena. Che Cabello, ¿quieres decir algo más? Que nos queda un minutito. Eso, Roberto, pero efectivamente, a tu pregunta es, al final, test y test, cuando entren, cuando nosotros vayamos a salir, cuando vayamos por la mañana a ir al trabajo, una vez en semana, y controlar. Esa es la única solución ahora mismo que parece que nos puede permitir economía y salud. Pues no es tan difícil, son cuatro letras, pero parece que es difícil. 40.000 millones. Y por cierto, tenemos la capacidad. Tenemos ahora mismo los laboratorios diciendo que pueden hacer 13 millones de test al día o a la semana. No recuerdo ahora mismo, no quiero mentirte, 13 millones que darían suficiente para que los españoles nos testeáramos y supiéramos quién está para quedarse en casa y quién podríamos salir a trabajar. Pues dicho que hemos querido hablar de la renta mínima vital, del dilema salud-economía
y lo hemos querido hacer con el que sabe de todo esto, con un campeón, no sé si del mundo, Gracias. pero un campeón de la economía aplicada. Che Cabello, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo, hasta luego.